Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Dios mío. Primeramente te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor, que nos hablarás en este día. Señor, para corregir el rumbo, Señor, de cómo venimos caminando, Señor, para que, Señor amado, a partir de hoy, Señor, podamos tomar conciencia, Dios mío, de lo que tú estás hablando, Señor, en este tiempo a tu iglesia. Señor, nos prestamos, Señor, a oír todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Primeramente, Dios mío, yo me niego a mí mismo, Señor, y niego, Señor, todo conocimiento de hombre para recibir directamente de tu Espíritu Santo, Señor, todo aquello que tú tienes para hablarme a mí principalmente, Señor, y para hablar a toda tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Dios mío, hago un vallado, Señor, alrededor de nosotros. Señor, te pido que tus santos ángeles, Señor, guardianes, guerreros y ministradores de tu gracia, campen alrededor de nosotros, guardándonos de todo peligro. Y en esta hora ato todo principado, potestad, gobernador, espíritu territorial y hueste de maldad. Ato todo espíritu de las tinieblas que quiera rebelarse o levantarse en contra de esta palabra. Y declaro, Señor amado, que tú a partir de este momento te entronas en esta comunicación y en esta palabra y ejerces gobierno total y absoluto. Señor, prepara los corazones, nuestros corazones y los corazones de aquellos, Señor, que recibirán, Señor, esta palabra que tú quieres hablarnos, Señor, a través de audio, a través de video, Señor, en cada lugar en donde se reproduzca, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los invito a abrir la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Es una palabra dura que el Señor me ha mandado hablar en este día, pero es una palabra para que abramos los ojos y veamos en qué condiciones en este tiempo ha estado la iglesia y por qué Dios en este tiempo quiere hablarnos de una manera particular. Y dice así la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Mira, mi hermano, es tremendo. A mí cuando el Señor me daba hace un rato esta palabra, me mostraba lo que está aconteciendo en estos tiempos en la iglesia. Durante mucho tiempo, Dios nos ha mostrado en la palabra cómo Él guiaba al pueblo, a su pueblo, hacia cada lugar donde Él quería que el pueblo vaya. Cómo Él, a través de la guía del Espíritu, en sus distintas formas, iba guiando el rumbo de la iglesia. Pero Dios me hablaba a mi corazón tremendamente y me decía que en este tiempo, en estos últimos tiempos, la iglesia había tomado un rumbo propio. La iglesia no estaba dejándose guiar por Dios y estaba caminando sus propios caminos. Por eso dice la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal, porque me dejaron a mí fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Y yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estás hablando de eso? Dice: fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me decía el Señor: en este tiempo la iglesia ha dejado de recibir de mí y ha hecho de sí misma sus propias bendiciones. Esas bendiciones, aleluya, fruto del esfuerzo personal, de los logros personales, de la meritocracia, de todo aquello que tiene que ver con el mérito propio, lo que uno mismo logra hacer. En este tiempo la iglesia estaba caminando en su propia victoria, en la victoria personal, victoria de muchos siervos que han puesto sus títulos y sus ministerios por encima del nombre de Jesucristo, guiando a la iglesia hacia lugares que no eran los lugares que Dios había determinado para su iglesia. En este tiempo estábamos logrando cosas que no iban a ser eternas. No iban a ser eternas. Dios nos llama a un reinado, a un lugar en donde las bendiciones iban a ser eternas. Hermanos, muchos se han aferrado en estos últimos tiempos a nombres, a ministerios,
han querido pertenecer, así como el hombre común que no conoce a Cristo, muchas veces quiere pertenecer a determinados clubes privados. Muchos han querido pertenecer a determinados ministerios, han querido trabajar con determinados siervos y se han olvidado de Cristo. Pusieron el nombre del hombre por encima del nombre de Jesucristo. Y entonces muchos siervos se veían como por encima de otros siervos. Ponían los méritos en sí mismos y se olvidaban de lo que Cristo determinó para la iglesia. Por eso estábamos viendo una iglesia en la cual los mismos siervos determinaban qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal, qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo, qué es lo que venía de Dios y lo que no venía de Dios. En vez de buscar la guía del Espíritu Santo que es quien nos tiene que llevar hacia el lugar que Dios determinó. No todos estamos llamados a lo mismo, no todos estamos siendo ministrados de la misma forma. La preparación de cada uno no es la misma, sino que todo lo que Dios determina tiene que ver con el lugar del cuerpo de Cristo en el que cada uno de nosotros estamos habitando. Por eso es que en este tiempo se ha creado un sistema en la iglesia tan grande, pero tan grande, que ni aún en los tiempos en los que en este tiempo se está diciendo que era la iglesia antigua, esa en la cual se fijaban las formas de vestirse y un montón de cosas, y se criticaba, aleluya, sin entender, hermanos, sin entender que cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su forma, y todo lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios tiene un camino preparado por Dios. Hubo un tiempo en el que esa iglesia quizás caminó con un sistema de hombre, pero en este tiempo se critica el todo sin dejar de lado, sin tratar de tomar lo bueno y dejar de lado lo malo de ese sistema. Lo malo de ese sistema era que se ponía todo, digamos, en lo que se podía ver. Si vos no tenías determinada ropa, si no hablabas de determinada manera, vos no eras hijo de Dios o no eras cristiano. Pero también esa iglesia tenía compromiso, esa iglesia tenía oración, esa iglesia iba a buscar a la persona con necesidad, esa iglesia estaba en los momentos de oración, en los momentos de vigilia. Había un compromiso de corazón de la gente que hoy la iglesia actual, que supuestamente está libre, no tiene. ¿Y cómo vamos a estar llenos de Dios si lo último que dejamos, o lo que dejamos para lo último, es la búsqueda de Dios? Una iglesia que no es capaz de unirse para la oración, una iglesia que no es capaz de unirse para una vigilia, una iglesia que no es capaz de unirse para un bien común. Por eso es que Dios me decía en este tiempo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Esas cisternas representan sistemas. Los sistemas en los cuales estaba caminando la iglesia eran sistemas que estaban rotos, sistemas que dejaban caer las bendiciones de Dios y todas las promesas de Dios. Entonces veíamos siervos que eran muy bendecidos y pueblos que no lo eran tal. Y cuando hablo de que no hay bendiciones, no estoy hablando de que no eran prosperados. Había mucha prosperidad quizás, había mucho éxito humano quizás, pero lo que no había era corazón. Y nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios si la esencia de Dios no habita en nosotros, y la esencia de Dios es el amor. Es el amor. Primeramente dice la palabra a Él. A Él. Y si a Él le amamos primero, con Él es el mayor de los compromisos. Y nosotros no estábamos comprometidos. Cada uno de nosotros creía que era el dueño de la revelación, cada uno de nosotros creía que era el dueño de la verdad, cada uno de nosotros creíamos que lo que hacía el otro era insuficiente, era poco, era pequeño, y solo valía lo que hacíamos nosotros, lo que pensábamos nosotros, o lo que a nosotros nos fue revelado. Nos creíamos, como dice Leandro muchas veces, nos creíamos la última Coca-Cola en el desierto. Y Dios no llamó a ninguno de nosotros como llaneros solitarios. Dios no llamó a ninguno de nosotros en carácter de jueces. Porque creo que hay un pasaje en la Biblia, si no me equivoco,
en la cual había una mujer llamada María Magdalena, a la cual iban a apedrear. Y solo Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y fíjense qué importante, él no dijo el que esté libre de adulterio, que era el pecado que supuestamente había cometido María Magdalena. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y no hubo uno solo que pudiera tirar la piedra. Y todos los que estaban ahí creían que ellos eran los portadores de la verdad. Creían que eran ellos quienes estaban en carácter de poder juzgar lo que había hecho María Magdalena. Y sin embargo estaba el único que podía hacerlo en ese lugar, que era Jesús. Y Jesús le dijo, ¿dónde está el que te acusa? Vete y no peques más. Fíjense la enseñanza que el Señor nos dio en ese momento. Fíjense la enseñanza que el Señor determinó a partir de ese entonces. Por eso Dios me mostraba esto. Y cuando me mostraba esta palabra me decía aún, mira más adelante. Y más adelante dice, en el versículo 18, dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua de Éufrates? Ahí te está mostrando dos caminos que no eran los caminos que Dios había determinado. Y dos aguas que estaba bebiendo el pueblo que no eran las aguas que Dios había determinado para ellos. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Fuente de agua viva, esa agua que constantemente está fluyendo. No es un agua estancada. No es un agua con una sola característica, sino que es el agua perfecta, el agua de vida. Esa agua que da vida a todo aquello que está muerto. Por eso, si en este tiempo la iglesia perdió los sueños, si en este tiempo la iglesia perdió la visión, si en este tiempo la iglesia no sabía qué hacer, si en este tiempo la iglesia no sabía si abrir los templos y cerrar los templos, si algunos decían que hacer un programa de radio estaba bien o estaba mal, si uno decía que predicar por internet o predicar por Facebook, predicar por videoconferencia, estaba bien o estaba mal. En realidad lo que estaban haciendo era dejar de lado eso importante que tiene que hacer la iglesia, que es predicar la palabra a toda criatura. La gran comisión nos dejó ese mandato. Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense qué maravillosa que es la palabra. No dicen vayan y prediquen de determinada manera, vayan y prediquen en determinado lugar, vayan y prediquen. No, dijo id y predicad a toda criatura. A toda criatura. No dice formas. ¿Sabes por qué Dios no determinó formas? No determinó formas porque conoce el corazón del hombre. Y sabía que alguien en algún momento se iba a robar para sí la forma en que se tenía que predicar el evangelio. Dice la palabra que el evangelio es locura. La predicación es locura. Esa locura es la que hizo que millones de personas en el mundo sean salvas. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros, quienes somos los que tenemos que predicar, los que tenemos que guiar al pueblo, somos los primeros que estamos caminando ciegos, los primeros que hemos dejado de lado la revelación y la guía del Espíritu para empezar a caminar en sistemas de hombre, para empezar a caminar en sistemas humanos, a confiar en la fuerza de lo que nosotros podamos hacer. En este tiempo estamos viendo siervos que se están valiendo de cualquier cosa para tratar de subsistir, porque no están creyendo en lo que Dios provee. Muchos siervos en este tiempo están buscando la manera de transgredir las reglas, de transgredir las normas, no entendiendo que Dios es el que abre puertas, Dios es el que cierra puertas, y las puertas que Dios ha abierto no va a haber nadie que las vaya a cerrar, y las puertas que Dios cierra son puertas que nadie va a poder abrir. Entonces, hermanos, este es tiempo de que como iglesia empecemos a confiar en lo que Dios determinó y hacia donde debíamos caminar. Fíjate que la iglesia confiaba en hombres. Esos hombres estaban soltando supuestamente mandatos para toda la iglesia. Fíjense en el final de este capítulo. Aleluya. Es tremendo. Ahora les voy a leer cuál es el versículo. Dice,
Aleluya. Nosotros estamos pensando en este tiempo que hay cosas que Dios ha soltado. Y sin embargo en el 19 dice, tu maldad te castigará. Estamos acá porque nosotros hemos buscado caminos que no debíamos buscar. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso. Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto simiente de vida extraña? Capítulo 23, versículo 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo su celo la hallarán. En el tiempo de su celo la hallarán. ¡Wow! Señor amado, dice en el versículo 37, también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Y vos decís, no, pero ¿qué tiene que ver esa palabra con nosotros? Nosotros no hacemos ningún tipo de idolatría sobre maderos, sobre estatuas. Pero estabas confiando en un trabajo. Estabas confiando en el nombre de un ministerio. Estabas confiando en determinados hombres que soltaban palabra en vez de buscar la guía del Espíritu, que era quien verdaderamente debía guiar a la iglesia. En este tiempo, hermanos, nos hemos creído jueces. Algunos y otros se han creído, hermanos, que no buscando la revelación y solamente tratando de buscar de aquellos que son guías. La palabra dice, ciegos, guías de ciegos, ambos caerán al pozo. Miren qué tremenda palabra. Estamos dejando de lado la guía del Espíritu Santo para empezar a confiar en lo que el hombre está determinando. Cuando Dios en este tiempo te está diciendo y me está diciendo, iglesia, deja de mirar hacia los costados, deja de creer en las cosas que no debes creer. Muchos están creyendo en las noticias, muchos están creyendo en determinados gobernantes, muchos están creyendo en determinados siervos. Dios te dice y me dice en este día, ya deposita tu confianza en mí, deja de depositar la confianza en el hombre, deja de depositar la confianza en el sistema, deja de depositar tu confianza en las cosas en las que estás viviendo. Aleluya, mira, hay un dolor muy grande en mi corazón. A mí cuando Dios me reveló esta palabra me decía, así está caminando la iglesia. Por eso yo la mandé a buscar de mi presencia. Por eso yo la hice encerrar. Yo la metí en sus casas para que empiecen a buscar en intimidad lo verdadero, dice el Señor. Este es un tiempo donde va a haber un rompimiento enorme en toda la iglesia y en la forma en que debía predicarse el Evangelio. El Evangelio se predicó en este tiempo bajo sistema de hombre. ¿Cuál era el sistema de hombre? En este tiempo hay escuelas, hay congresos, hay un montón de cosas que no eran las cosas que Dios había determinado. Aleluya. Y Dios sabe, y aquellos que me conocen van a poder dar fe de ello. Yo no soy alguien con la mente cerrada, no soy alguien que no cree en que hay una nueva forma de poder caminar. El problema es, ¿cuál es el fin de todas esas cosas? El fin verdadero es que la gente conozca el Evangelio. Y si el fin verdadero es que la gente conozca el Evangelio, ¿por qué se mueve el negocio detrás de esas cosas? Aleluya, no tiene que haber negocio detrás de esas cosas. Jesús no cobró una sola moneda
para poder predicar la palabra. En ningún momento uno de los apóstoles o de los discípulos del Señor predicaban cobrando, haciendo congresos, abriendo puertas de templo, cobrando la entrada de esos templos. El Señor viene en este tiempo, y así como lo hizo en el tiempo en que Él entró al templo y empezó a patear las mesas de los mercaderes, este es el tiempo donde Jesús se metió dentro de la iglesia y empezó a patear las mesas de los mercaderes. Este no es lugar, dice el Señor. Mi iglesia no es lugar para negocio. Mi iglesia no es lugar para negocio. Mi iglesia es un lugar santo. Mi iglesia es lugar para predicar la verdad. Mi iglesia es para rescatar a aquellos que se han perdido. Aleluya. Ayer hablaba cuando escuchaba el programa de Dunamis. Se hablaba justamente de qué. Se hablaba de que en este tiempo muchos se olvidan de aquellos que están cayendo. ¿Quién le tiende una mano? Mira, hace mucho que Dios me puso ese sentir en el corazón. Nosotros podemos ser buenos, podemos amar y podemos tomar la mano de aquel que está afuera, aquel que está delinquiendo, aquel que está en adulterio, aquel que no conoce a Cristo, aquel que está en las drogas, que está en el alcohol, que está metido en el juego, que está arruinado en su psiquis. Pero ¿sabes qué? Somos los peores con los que están adentro. El que está adentro, si un día llega a caer, lo dejamos caer y encima lo pisoteamos. ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios? ¿Cómo podemos llenarnos la boca de hablar del amor de Dios si no podemos amar a nuestro hermano? La palabra nos dice, matando todo argumento de hombre, amad a vuestros enemigos. ¿Quiénes somos nosotros para no amar al hermano? ¿Quiénes somos nosotros para no amar al que está dentro? Si dice aún, amad a vuestros enemigos, aleluya. ¿Hay algo peor que un enemigo? Entonces, ¿en dónde está la verdadera palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra que se está predicando? ¿Quiénes somos nosotros para decir esto es de Dios y esto no es de Dios? Abrirle las puertas a todo aquel que quiera verdaderamente conocer a Dios. Eso es lo que Dios nos está queriendo decir en este tiempo. Dejemos llegar a la gente a Él. Ya no las tomemos para nosotros mismos. Ya no echemos a aquel que cae en pecado. Abramos las puertas de par en par. El camino para poder llegar ya de por sí es angosto. Abramos las puertas y después ese camino angosto, tomémosle la mano a aquel que no puede caminar y ayudémoslo a caminar en ese camino angosto para poder llegar a la verdadera presencia de Dios, para poder conocer a ese Dios que hace milagros, para poder conocer a ese Dios que guió al pueblo judío allí en el desierto. Dice la palabra de Dios, y el otro día se predicaba: en el desierto no hay milagros. Sí, en el desierto también hay milagros. ¿Y sabes por qué? 40 años caminó el pueblo en el desierto. Ellos iban creciendo. Decime dónde había una tienda, en donde había una zapatillería en ese lugar. ¿Sabes qué? Las vestiduras y el calzado crecían con la gente. ¿Sabes de qué habla eso? Que si yo verdaderamente estoy caminando en la presencia de Dios, todo lo que está conformando esa iglesia, ese algo, ese alguien en Dios, va a crecer junto con nosotros. En este tiempo hay muchos llaneros solitarios que creen que si yo crezco puedo hacer que los otros empiecen a aprender. Yo no quiero que la gente aprenda. Yo lo que quiero es que la gente empiece a recibir lo que yo recibo. Que la gente conozca al Dios que yo conozco. Que la gente pueda experimentar verdaderamente a Dios. No ser un maestro de ellos para poder enseñarle. No hay un maestro más grande que el maestro de los maestros, que es Jesucristo. Y si yo a la gente la llevo a Cristo, no va a haber uno. No va a haber uno que no vaya a tener crecimiento. Si vos sos siervo, si yo soy siervo, si vos sos líder, si yo me creo líder, tengo que empezar a tener el amor y la paciencia para esperar los tiempos de Dios en cada uno. Y dejar que verdaderamente la gente ya no busque en esas cisternas que cavamos nosotros para nosotros mismos, sino que verdaderamente se alimenten de la fuente de agua viva que es Jesucristo. En esta tarde voy a orar. Recién me decía, quiero y necesito una oración.
Mira, cada uno de nosotros necesitamos de una oración y esta oración es guiada por parte de Dios. Esta oración yo sé que va a llegar a tu vida y tiene que llegar a mi vida. Esta oración tiene que generar un cambio en cada uno de nosotros. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora, Dios de toda gloria, tú nos has hablado en este día, Señor amado, de que nosotros, Señor, estábamos en las condiciones en las que estábamos porque creíamos, Señor, que no habíamos pecado, porque creíamos que estábamos caminando en el camino correcto. Y en este día, Señor amado, nos reconocemos, Señor, pecadores. Reconocemos, Dios mío, que hemos equivocado quizás el camino, que nuestros corazones quizás se han contaminado, Señor. Pero en este día, Señor, venimos delante de tu presencia reconociéndonos, Señor, como faltos, como tales, Señor amado, buscando de ti, Señor amado. Cerramos la puerta de esa cisterna, Señor amado, corremos de delante de nosotros esa cisterna, rechazamos esa cisterna, Señor, y a partir de este momento, Señor, te pedimos, Señor amado, que nos lleve, que nos guíe a esa fuente de agua viva, Señor, que está en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, declaro que esta palabra, Señor, es una palabra rema, palabra que es revelada, Señor, a cada uno, Señor amado, de los que está escuchando, de los que está viendo, Señor amado, esta palabra, Señor, esta palabra que ha nacido en tu corazón, palabra, Señor amado, que nos saca de un lugar para ponernos en el lugar exacto que tú habías determinado. Señor, en esta hora rechazamos todo camino de hombre, todo camino que hayamos elegido nosotros mismos, Señor, ya sea por decisión o sea por confusión, y nos paramos en el lugar que tú habías establecido, Señor, que nosotros debíamos pararnos y caminar. Señor, en esta hora imparto, Señor, sobre cada uno de los que está recibiendo, Señor, esta palabra, Señor, la capacidad para poder ver con claridad el camino que tú has determinado, Señor. Lo declaro, lo creo, lo imparto, Señor, como apóstol de Jesucristo, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.